Lo que derivó es una campaña mediática, el resto va a hablar de este tema, pero a mí me interesaba, en el aporte que voy a intentar hacer, tiene que ver un poco con contextualizar y entender un poco el proceso histórico. Voy a hacer una síntesis, por supuesto, de lo que fue la conquista del desierto y algunas consecuencias hacia adelante, y teniendo en cuenta sobre todo, nosotros como nos presentó Graciela, somos parte de los que estamos acá de la red en genocidio y política indígena en Argentina, y entendemos que el proceso de la conquista del desierto fue un genocidio, ¿sí? Y para eso vamos a intentar demostrar eso. Básicamente, haciendo una simplificación, la conquista del desierto a lo largo de la historia tuvo dos grandes interpretaciones que yo llamo leyenda, una leyenda rosa y una leyenda negra. Esa leyenda rosa es la que causalmente está surgiendo nuevamente en la actualidad, y digo rosa en el sentido que se vuelve a hablar de la conquista del desierto como algo necesario, como parte de la civilización, del progreso, de una gesta, la palabra aparece siempre, gesta, épica, ligado a una concepción militarista, y por supuesto en esa concepción histórica los pueblos indígenas no ocupan ningún lugar, salvo el de haber presentado previamente una serie de conductas y políticas no expresadas en términos políticos, sino caracterizadas como salvajes, bárbaras, anticivilizatorias, en un proceso social anterior, y que por eso el Estado argentino debió contrarrestar esa política, y ahí pasamos directamente al enfoque de la inmigración, los trenes, los capitales, y no se habla más del tema. En el segundo concepto, que es, digamos, más reciente, pero que no termina a ser del todo fehaciente, es que Roca es un genocida, mató a todos los indígenas a la conquista del desierto, entonces no hay más. Con lo cual son dos teorías que tienen una opinión totalmente distinta sobre el hecho, pero que terminan arribando a una conclusión similar, que es que no hay pueblos indígenas en Argentina, que por supuesto, como todos sabemos, hay. Entonces cito un trabajo de una compañera, Pilar Pérez, que dice: en la proyección constituyente argentina se narró la conquista del desierto silenciando la supervivencia de los pueblos indígenas, a pesar de las políticas genocidas de desterritorialización, persecución y confinamiento en campos de concentración, desmembramientos familiares y traslados forzados, distribución de adultos y niños, trabajos en condiciones de esclavitud, borramiento de identidad y cambio de nombres, detención y muerte. No de manera inocente, Pilar explica el proceso de la conquista del desierto, y que se inicia bastante antes y que concluye mucho después, como un fenómeno que, si uno mira todo esto y lo contrasta con la definición de genocidio, va a ver que coinciden perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como decía yo, una síntesis, y como alguna vez dijo, hoy tener cuidado cuando cito a Diana Leto porque está acá, siempre que el acento no está, entonces digo cualquier cosa, ahora voy a tener que cuidarme un poco. La conquista del desierto, dijo Diana alguna vez, que es el reparto de tierras, que es un fenómeno un poco más conocido, pero también el reparto de cuerpos. Entonces vamos a abordar rápidamente estos dos fenómenos. Vamos a la siguiente. Esto que ustedes ven acá, que arriba dice bonos, ley 947 es la ley, esa es la fecha. Ese es un bono original que está en la biblioteca del Banco Central de la República Argentina, que perteneció a Marcelo Ugarte, y vos accedías a 4 de estos bonos, ven que dicen 100, poniendo 400 pesos fuertes, y eso te habilitaba a quedarte con nada más y nada menos que 2.500 hectáreas. Es decir, la conquista del desierto, en términos actuales, se trató de una empresa mixta. El Estado argentino derivó, o digamos, hubo gasto público en favor de la conquista del desierto, pero también mediante esta ley va a impulsar que capitales privados financien esas campañas. Entonces, la gente, se llamaba suscripción popular, ahí arriba pueden ver el nombre, era un negocio bastante, digamos que hoy fue un negocio, digamos, muy importante y lucrativo, pero que en el momento no estaba tan, digamos, seguro de que así lo fuera, porque, a ver si se entiende la inversión, le estaban proponiendo a una serie de personas con mucho dinero que invirtieran para movilizar a las tropas, para correr a los pueblos originarios y para ahí vender esas tierras. Con lo cual no era a priori un negocio que fuera rápidamente aceptado, pese a que muchos hicieron esa inversión.
Vamos a la siguiente. Algo que ven ustedes resaltando, no sé si llegan a ver desde atrás, ustedes van a ver a su derecha que está libre, porque esa zona ya estaba repartida. En el medio hay una línea roja, un cuadrado más grande que es Trengelauken, y todo lo que está a la izquierda son cada una de las cuadrículas de 2.500 hectáreas. Esto es cuando ya se produce la venta y se van a pasar a sortear esos lotes. Se hace todo, fíjense que algunos tienen un círculo, otros no, y de ahí lo que ustedes van a encontrar es cómo se empiezan a repartir esas propiedades. Entonces ya tenemos el segundo paso. El primero es ofrecer, luego avanzar primero con la estrategia del SINA en 1876, y luego ya está casi consumada la derrota total de las comunidades antes de la conquista del desierto. Se apresa a varios de los caciques que estaban en esta zona, como Pincel, ¿sí? Ya había muerto Cafulcurá unos años antes. Se obliga a los que eran los indios amigos a, digamos, a una serie de tratados o de obligaciones. Muchos rompen con el gobierno en ese entonces, y llegamos al siguiente paso, que es ya directamente los nombres, ¿no? Que es lo que van a ver ustedes ahora. Fíjense, avanzamos unos años, está en inglés no porque quiera hacer ufanarme, porque de hecho no hablo inglés, pero ¿por qué en inglés? Porque los ofrecimientos se hacen también al capital británico. Y ahí fíjense que es casi lo mismo que el anterior. La línea roja sigue siendo lo que era la línea del SINA, la zanja del SINA en 1876. Chanfleados están los campos que se entregaron entre lo que sería lo que faltaba de Buenos Aires y el límite que se fijó también ese mismo año, en 1878, que siguen la misma línea de suerte de estancia, ¿sí? Que es así en diagonal, si piensan, imaginamos la panza de Buenos Aires. Y esas 2.500 hectáreas era justamente esa medida. ¿Por qué se utilizó? Porque era una legua cuadrada, que era aproximadamente 5,5 kilómetros por 5,5. Y esas dos flechitas están ahí porque tiene que ver con el proceso que estamos viendo en la actualidad, porque entre esos compradores, ahí yo marqué, ahí dice, me voy a acercar, acá, ahí dice South American Land Company. Esas no son las tierras que están ahora, esto es hoy La Pampa, eso después se va a vender y va a ser hoy Trenel, el pueblo de Trenel en La Pampa. Pero si ustedes observan el cuadriculado, cada uno de esos recuerden que son 2.500 hectáreas. Y el resultado general de ese reparto son miles y miles de hectáreas entre pocas manos. El resultado final es este. Yo les voy a pasar ahora. Pásenselo. Tengo una foto ahí. Ya lo conocés. Mira, ahí, allá dentro de la imagen. Allá abajo, ahí abajo. Si se amplía un poquito, que parece medio raro porque parece como una empanada. Me acerco, perdón, Quiero lograr a ver si se llega a comprender algo de esto. Esto que está acá es el Río Negro. Todo esto que está acá, y acá está Córdoba. Todo esto son... ampliar un poquito, ahí. ¿Ven que se abren están los nombres? ¿Sí? Y algo que voy a tirar, voy a tirar el centro para que mis compañeros cabeceen después, es quiénes son los que están acá. Vieron que ahora una de las principales acusaciones, que ya tienen como 80 años de que el pueblo mapuche es extranjero, quieren extranjería. Yo les leo los apellidos que están ahí, que ustedes mismos pueden buscar como ejercicio. Van a ver que escribo yo todo. ¿Sí? Oldham, Brooks, Drysdale, Williams, Thomas, McKinley, Allen, Brown, Wilson, Riggs, McCullum, Emerson, Dawson, Murray, Davidson, Jeffery, Stafford, Gilmour, Newbery, Smithers, que no sé si tienen que ver con Jason Chieftain, Granwell, Donovan, South American Land Company, Argentine, perdóname, Pastoral Association, Otto Bemberg, fundador de Quilmes. Y entre los apellidos que tienen calle, Luro, Anchorena, Roca, Villarino, Soler, Unzué, Quintana, Chaval Torres, volveré sobre Unzué al final, Ugarte, que era el bono que estaba ahí, Castex, Victorino de la Plaza, Uriburu, Furlong, Méndez, Sáenz Valiente, Argerich y Fontana. Todos esos nombres de mínima se quedaron con 2.500 hectáreas. ¿Alguien se quedó con 2.500? No, muchas más. Ahora vamos a ver, volvamos, perdón, ahí sí, ¿no? Al punto de la madera. Vamos a algunos ejemplos en el siguiente. Está pensando. Por ejemplo, Anchorena. Ahí tienen, este es el título de propiedad de Anchorena.
92.500 hectáreas. Suena bien. Buena parte decía de la... Ahí está. Buena parte de la... Ahora sí. Buena parte de la explicación de Mariana es parte importante de lo que hacemos nosotros como red. A mí lo que me gustaría trabajar en particular es la representación mediática de los conflictos mapuches en un periodo histórico específico, que es a mediados de los 90, con respecto a un caso, que fue el de Pulmarí, que yo diría que es uno de los casos más emblemáticos, además que es el caso que luego uno termina estudiando más, pero sí más emblemáticos, de la década del 90. Primero y principal porque fue la primera vez que hubo recuperación territorial a partir de tirar alambrado por parte de organizaciones indígenas y comunidades. Segundo, porque eso generó también un cambio, en buena medida, al interior del mundo mapuche. Tenemos dos tonalidades distintas, ¿no? Ahora, ahí. ¿Ese que se escucha? Entonces, hay una cuestión que me parecía central y que es sumamente importante, que es observar cómo los medios de comunicación van construyendo ese otro y ese conflicto. Y en parte en continuidad con lo que Mariana iba diciendo, referido también a la educación que se genera con respecto a los pueblos originarios en la Argentina, esa idea de invisibilización en los textos, ¿no? En el caso del conflicto de Pulmarí, tuvo un seguimiento muy importante durante el año 94, pero sobre todo en el 95, 96 y parte del 97, en un contexto neoliberal, en un contexto donde, decíamos, aparecen las primeras recuperaciones territoriales. Pulmarí queda en Neuquén, en la provincia de Neuquén, bien pegado a la cordillera. Es una zona que tiene presencia mapuche muy antigua. De hecho, es en esa zona que existe el único rehue, por lo menos registrado, del lado de lo que es el lado hoy argentino. Un rehue es un centro ceremonial con un chemamul presente. Ese sería lo interesante, hay una presencia mapuche antiquísima y hay varias comunidades. Pulmarí se creó, decíamos, hacia fines de la década del 80, del 89, para, en parte, dar tierras a distintas comunidades que ya estaban marcadas. Eran tierras que iban a ser solamente para esta comunidad, para esta comunidad, para esta comunidad, en una ley particular en la cual el Estado Nacional y el Estado Provincial actuaban. Eso de dar tierras a unas comunidades y a otras no, que no habían sido reconocidas, va a generar un conflicto. No solo eso, sino que también se van a empezar a dar tierras a concesiones privadas. Grandes terratenientes que van a ir teniendo, algunos no son tan grandes, algunos más pequeños, pero que van a ir teniendo acceso a las mejores tierras en la zona de Pulmarí. Son 112.000 hectáreas que, vuelvo a las palabras de Mariano, pertenecían históricamente a la zona de lo que es hoy la gente de Reuquecura, pero que fueron entregadas muy tempranamente, hacia fines del siglo XIX, a una familia de ingleses, la familia Mainz. 112.000 hectáreas. Sí. Entonces, los medios de comunicación, sobre todo los locales, el diario Río Negro y el diario La Mañana del Sur, van a ir viendo cómo, por un lado, se entregan, pero por otro lado generan conflictos, estas entregas de tierras, y a medida que el conflicto avanza, se toma en un inicio, decíamos, la corporación, la sede de la corporación por parte de algunas comunidades de la zona, con el apoyo de la Confederación Mapuche Neuquina. Se van a tomar unas zonas, se van a tirar alambrados, se van a meter animales, se van a correr, digamos, las alambradas y a dejar que haya gente, los animales para la veranada sobre todo y para la invernada en algunas zonas. A medida que el conflicto se va agravando, se va. Un proceso que hoy ya estamos acostumbrados, pero que para esa época era bastante reciente, que es el proceso de judicialización de la protesta. Y por otro lado se nos va a ir marcando, se va a ir observando cosas que, si ustedes ven ahora estas fotos, les podrá resultar en alguna medida bastante actual. No me voy a ahorrar mucho en explicarlo, pero ya aparecen los órganos represores que hoy estamos viendo también actuar. O sea que tiene una práctica histórica bastante aceitada y bastante estable en el tiempo. La gendarmería, también la policía local. Va a haber represión, van a haber presos, van a estar durante un tiempo en Zapala, van a intervenir el juzgado federal de Zapala, pero decíamos, la gendarmería aparece como uno de esos órganos importantes que tiene presencia estable en el pueblo de Aluminé, un pueblo bastante grande, que tiene un escuadrón muy importante de gendarmería, y también la policía de ciudad local. Por favor. La otra cuestión es la idea de, en parte, extranjería, pero sobre todo la idea de filiación con otro tipo de organizaciones de protesta, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo acá con
el accionar, no sé si todos lo hablamos, pero en este momento lo que se está marcando es la idea de secesionismo, ¿no? La idea de Pulmarí no será Chiapas, pero empiezan a marcar acá algunos líderes locales, pero sobre todo miembros de la Confederación Mapuche Neuquina, que en ese momento empezaron a tener mayor relevancia mediática, y se los marca a veces como personas que han sido, pasa la que viene, personas que han ido a las imágenes en ese sentido me ahorran mucho las palabras que a mí no me gusta hablar demasiado. Pero bueno, esta idea de que el subcomandante Marcos convocó a los mapuches, y no solo eso, no solo los convoca, soy muy rápido, sino que van, ¿no? Entonces, acá lo tenemos al gobierno de los mapuches transformó en Pulmarí en Chiapas, y la nota al pie es, bueno, la de un líder de la Confederación Mapuche Neuquina, bastante conocido, que es Jorge Nahuel, líder del reclamo mapuche, se encuentra en visita en Chiapas, junto con el cacique Longo Antonio Salazar. Longo Antonio Salazar es uno de los troncos más importantes de la zona, fue uno de los motores de esta recuperación territorial. Yo acá voy a hacer un poquito de autorreferencia, básicamente en función de lo que uno le tocó vivir en esos espacios. Cuando una vez me preguntaba a una ñaña qué era esto de estar recuperando tierras o qué, bueno, básicamente me dio, ¿cómo decirlo?, 3 sopapos, pero bien, en el sentido de sopapos discursivos. ¿No? Me explicó básicamente a dónde apuntaban con esto de la recuperación de tierras, cuando en realidad lo que narró es la historia de toda su familia, cómo transitaban los espacios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio? Si hablamos de territorio estatal, claramente estamos hablando de un control férreo. De hecho, la palabra etimológicamente hablando tiene una raíz común con la idea de terror, la idea de control. Pero si hablamos de territorio en términos de territorialidad, en términos de lo que los mapuches, no solamente los mapuches, los pueblos originarios en términos generales, vivencian, lo que se ve es una dinámica, un pasar, un estar en. Tienen hasta en el vocablo, hasta en la lingüística, después hay especialistas acá, no me voy a meter mucho, pero hay un estar estando que a veces para la traducción en castellano es muy complicado, ¿no? Es como, estamos de paso. Vuelvo a la representación mediática, ¿no? ¿Qué es lo que temen? No solamente decía, el diario Negro del Sur, el diario Río Negro, tuvo alguna repercusión a nivel nacional, el conflicto de Pulmarí. Finalmente fue un conflicto, uno podría, en términos generales, pensarlo como exitoso en su resolución, ¿no? Se dieron finalmente a generar concesiones sin pago por 100 años de distintos predios dentro de lo que era la antigua estancia Pulmarí. Eso no implica que no hubiera, digamos, otras dinámicas, otras tensiones. En ese mismo momento estaban surgiendo cartas de la sociedad rural, de la Luminera, en la cual se hablaba de si el Estado no nos defiende, tendremos que armarnos por nuestros medios. Estoy buscando en el contexto, pero lo tengo súper presente. ¿Y quiénes iban, no? ¿Quiénes iban a representar al Estado en ese momento? Bueno. Es Patricia Bullrich. Sí, gracias, perdón, porque encima que hablo un poco de... No es broma. No es broma, no, parece capuzotiano, no lo es. Bueno, es más joven, ¿no? Más joven, nada más que eso. La única diferencia es que tiene menos años. Pero bueno, digo, ¿cómo tuvo una escala? Después también fueron eurodiputados, hubo una presencia internacional, seguimiento internacional, decíamos, primeros procesos de recuperación territorial. De hecho, a través de esto que es nuevo en ese momento, que es sacar alambrados y avanzar. Sobre todo, quiero volver a esto, en un territorio que, en palabras del presidente Alfonsín, iba a ser para los mapuches y que luego no lo fue. Tuvo que serlo a partir de este conflicto, a partir de esta lucha, en la cual, en buena medida decía, tuvo una resolución bastante interesante, ¿no? La Corporación Interestadual Pulmarí hoy sigue existiendo. Decía, está en la zona cerca de Luminé, entre Luminé y Villa Pegueño, para los que conocen la zona del sur. 112.000 hectáreas en términos paisajísticos, en términos de turismo, impresionantes, pero 112.000 hectáreas llenas de historia. Pulmarí es recordada por el Ejército Nacional como una de las últimas batallas contra el indio. Pulmarí, gracias. Donde nació Namuncurá, acá me cita. Pulmarí tiene muchos nombres, algunos hablan de Pulmay, donde se nos hizo de noche cuando escapábamos. Si ustedes ven, Mariano habló un poco de las dispersiones, ¿no? La dispersión de la gente de Namuncurá
en buena medida vuelven para esta región, y de hecho en esta región es donde se termina entregando. ¿Por qué vuelven a esta región? Porque es su región. Es su región. Nada más, gracias. Hola. Estamos en familia. Bueno, yo voy a hablar poquito, y lo poquito que yo sé, yo no soy una estudiosa de las comunidades, nada más que casi en vivo y en directo estuve en enero, cuando hubo también esa gran represión, y ahora cuando había pasado también este acto de terrorismo de Estado, lo que hicieron los gendarmes, así nomás, y que es tan grave. Todavía no nos damos cuenta qué grave es la desaparición de Santiago. Gravísimo. Espías. Bueno, no estoy acostumbrada yo a hablar. Bueno, el gran dolor y lo grave de la situación, ahora esa desaparición, lo grave de la situación, esta advertencia, este aviso, ¿no? Y el gobierno, las mentiras que dijo permanentemente, la humillación a los familiares permanentemente, tratando de dispersar la verdad, de desviar la verdad de lo que había ocurrido. Yo estuve con un equipo, con un grupo en enero, los mapuches habían cortado una parte de la vía de la Trochita, que es el trencito ese que es para el turismo, y para llamar la atención del reclamo. Así es. Bueno, ellos se habían sentado sobre las vías de la Trochita para llamar la atención del reclamo de sus tierras. Y fue el ataque de la gendarmería, se metió en sus tierras a matar, Los siguió de mala manera, con balas adentro del maxilar, el otro se quedó sordo, le reventaron el oído. Todo no era represión de advertencia, entran a matar. Y ahora también entran a matar, pero más allá. No es casual que persiguieron y secuestraron a Santiago, porque no es mapuche Santiago. Es un joven nuestro artesano que estudió en la Universidad de La Plata, arte, y que un día decidió vivir la vida libre, como él quería, contra el neoliberalismo, el capitalismo. Un muchacho como muchos de nuestros hijos e hijas que eran habrán querido también vivir esa vida. Bueno, esto es una... Si hablo así, ¿me escuchan? Sí. Y no es casual que se lo llevaron a Santiago, porque en la represión persiguieron a todos, pero la presa era Santiago. Entonces era buscado, ¿para qué? Es advertencia. Nadie va a venir a apoyar el reclamo de los mapuches de su tierra. Esto termina acá. Esto pasó y es parecido a lo que le pasó a López, a Julio López. Se lo llevaron diciendo, nadie va a venir a dar testimonio del infierno que vivimos acá en Argentina. Es así, lo que yo le interpreté así del primer momento, porque era decir, nos llevamos a este joven que vino acá porque ese día Santiago había ido, se había movido del Bolsón a ese lugar porque ellos habían hecho un pedido que sabía que los iban a reprimir. Y el chico fue apoyado. Entonces está claro,
es una advertencia y decir, acá en Argentina no tiene que haber solidaridad. Cada uno se queda en su casa, en lo suyo, y no va a apoyar ningún movimiento de reclamos, ¿no? Bueno, después, todas las mentiras de la señora Bullrich, qué lástima que fue algún día militante, debe haber sido una traidora. Sí. Sí, debe haber sido una traidora. Porque ahora es traidora de una militancia también. Entonces, todo esto que está armado de esta manera, que a uno le indigna, cada día le indigna más. Pero hoy yo vengo a traer una voz de esperanza quizás, porque ayer al final, a través de la familia y de la abogada de Verónica Heredia, se logró que la fiscala le digo porque soy feminista, de vez en cuando le hago una broma porque esto me tiene conmovida, todo esto que está pasando. Decidieron sí destapar que era desaparición forzada de personas. Mañana, o hoy ya no sé, porque hoy todavía no se escucharon, entonces, el gobierno va a tener que cambiar el discurso. Ya no va a poder insistir con esas barbaridades, porque no es así ya, y ya está al descubierto que se lo llevaron y que se lo llevó la gendarmería y que ahí mismo hicieron el intercambio. Yo estuve con el grupo que fui de la Comisión Provincial de la Memoria, estuvimos parados en el lugar donde se paró el Unimog, al borde del río. Yo no sabía qué era, pero vi las huellas ahí. Bueno, se paró al costado, ahí delante del río, para recoger a Santiago, que ya estaría herido de muerte quizás, ¿no? Entonces, negar eso cuando está a la vista y cuando en primer momento los testigos tenían tanto pánico, tanto miedo, además de esta mala mujer, que también destapó al testigo que estaba protegido. O sea, tiene la maldad total, la perversión total. Porque el chico quedó al descubierto cuando habían tenido que pensar mucho si iban a declarar porque viven con terror. Entonces, hasta eso. Es todo un mecanismo tan infame lo que hicieron todos estos días, que uno ya no lo podría creer. Cuando una vez se dijo, nunca más, nunca más, nunca más una desaparición, y vemos así, ¿no es cierto?, que pasan las cosas, a uno le viene más dolor todavía, porque todo lo que hacemos, la calle permanente, todo lo que hacen las marchas y las denuncias, y vemos que ellos quieren tirar por tierra todo ese avance que tiene este pueblo, que dejó de estar quieto para decir salimos a la calle, y que yo les digo que es la herramienta que tenemos, la calle, la calle, la calle. Tenemos que salir a la calle. El día primero va a haber una marcha, tenemos que ser miles y miles que estamos en la calle, porque ese es el grito que tenemos que dar. Les digo que también el 28 hay una marcha contra el gatillo fácil de la policía. También tenemos que ser miles, porque todos los días se mata un joven. En cada lugar del país se va matando, entonces tenemos que salir a la calle. Pero yo quería decirles eso, ¿no? Que la represión de enero ya fue para decir, ustedes no van a reclamar nada, ¿no? Y ya fue a matar. Ahora en este momento fue no a matar, hicieron un paso más. Y esto es lo grave que tenemos que entender, es un paso más. Entonces tenemos que en algún momento decir hasta acá, ¿no? ¿Cómo hacer? Yo les digo a ustedes, a los jóvenes, que hay que buscar las estrategias. Lo mismo para ni una menos. Tenemos que buscar estrategias para que no se repita. Salimos miles a la calle y al otro día otra vez está el hecho tan grave y delictivo. Entonces yo creo que hay que pensar estrategias, hay que buscar de qué manera y decir hasta acá, porque esto viene mal, esta desaparición viene con esta advertencia. Así que yo les quería decir eso. Yo ahora me tengo que ir a mi cátedra, soy igual titular honoraria, porque me paso un poquito de los 65 años. Entonces, me tienen frente. Pero no, yo vieron que cuando hablo meto siempre una broma, porque es así. Para sobrevivir, las madres
tenemos que hacer este mecanismo. Y además sobrevivimos porque están ustedes. Seguimos adelante porque están ustedes caminando al lado nuestro. Cuando estuvimos solas fue porque quisimos tener ese espacio solas porque teníamos miedo que se siguieran llenando, que a veces fue muy discreta. Y yo quiero decir justamente, cuando al principio parecía que estábamos tan solas, la noche que se llevaron, me desvío un poquito del tema, que no me desvío, es todo lo mismo. La noche esa, que desde la iglesia Santa Cruz se llevaron a las madres, a la monja, en una habitación de esa iglesia Santa Cruz, que no es la iglesia marxista esta que quiere la reconciliación, menos mal que solo es un grupo, daban una habitación y se estaba formalizando esa noche con sindicalistas tan jóvenes como nuestros hijos en ese momento, el UNISATE, se estaba formalizando con Germán Abdala, con Víctor Legenaro, con nuestros sindicalistas que caminaron 40 años con nosotras. Señal que no estábamos solas y seguía la efervescencia aún con los compañeros desaparecidos en ese momento. Entonces eso, y decir también que en este momento tenemos que seguir rescatando los juicios, que la manera de quererlos terminar es muy solapada, es cortando el presupuesto, nada más, achicando el presupuesto. Cada vez hay menos días para trabajar porque los tribunales no pueden funcionar porque no hay dinero, ¿no? Y les quiero decir, para rescatar, porque yo estos días quiero rescatar la lucha y quiero decir... Mari-Mari-Kompu también, Mari-Mari-Kompu Wenei, Mari-Mari-Kompu Che. Che tamata Loreta Piñén, Mapuche Tain Che. Los toldo meu tuun, lu pachantu mongelen, bueno, bonaerense meu. Yo soy mapuche, buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos, a la gente en general, de la comunidad de los toldos, de Coriqueo, descendiente de Coriqueo, uno de los indios amigos, antes los habían mencionado, así de variada historia. Y vivo en el conurbano bonaerense, no por elección, esta historia escrita, que hoy por fortuna mucha gente la está visibilizando en las aulas, en la escuela, en la academia, en este caso, nosotros la sabemos de memoria, porque todos tenemos una historia muy parecida de despojo, de muerte, de persecución, de desapariciones. Yo nací acá, en la capital federal, y no fue por elección. Ya en el año 30, en lo que se dio a llamar la década infame, la familia de mi madre, porque yo soy descendiente por parte de mi madre, y elijo ser mapuche. Mi apellido es Berreta, así que parece que tiene como ascendencia italiana. Seguramente no debe ser tampoco Berreta, yo calculo que sería Beretta, pero como migraciones siempre las cosas se han distorsionado y lo siguen haciendo, acá la R suena, tanto la R como la R suena como R, le habrán puesto Berreta con doble R y con doble T. Pero yo soy la quinta generación del lonco Ignacio Peluquempu, que quiere decir flecha rojiza, de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, apenas 350 kilómetros de acá. La sintetización que hemos sufrido los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular ha sido sistemática por parte de las autoridades, por parte del Estado argentino, que se construyó sobre la base de un genocidio y que nunca nos ha pedido, ha hecho una reparación histórica, más allá de los intentos fracasados unos tras otros de los distintos gobiernos de turno, porque nosotros no podemos ni siquiera hablar de gobiernos buenos ni de gobiernos malos. Para nosotros han sido todos muy parecidos. Obviamente este es nefasto directamente. Hemos tenido, para nosotros el primer genocidio de lesa humanidad no fue el del 76, fue justamente la masacre de 90 millones de hermanos en todo nuestro territorio de Abya Yala, como así se llamaba lo que ahora se llama América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Así que en ese sentido la memoria histórica de los pueblos originarios, nuestra memoria genética
conoce perfectamente cómo ha sido y cómo han ensayado los distintos tipos de masacres. Se han ido perfeccionando en algunos casos, van y vuelven, hacen círculos, ¿no? A veces parece que las cosas están mejor y uno puede pensar, bueno, ahora, me han dicho muchos con el gobierno anterior, bueno, pero ustedes de qué se quejan, nunca estuvieron mejor que ahora. Es tanto el desconocimiento que hay, tanto en la academia como en el resto de la sociedad, que eso es lo que a nosotros más nos preocupa, porque la verdad es que el Estado está interpelado por nosotros y no queremos nada con el Estado. Nosotros queremos que el Estado desaparezca directamente y que nosotros podamos vivir, así que no va a haber un Estado benefactor ni un Estado mejor que el otro, porque nosotros, hablando de los mapuches específicamente y de la gente con la que yo estoy trabajando en particular, para nosotros el Estado es un lastre, realmente no nos sirve, sea de izquierda, de donde sea. Seguramente que con algunas personas nosotros vamos a tener mejor diálogo que con otros, de hecho esto ha sido así, si no yo no estaría hoy acá hablando, y de paso le agradezco a Diana que me haya invitado, ¿no? Para que pueda también tener ustedes un testimonio, digamos, más directo de una persona que es originaria. Porque todo el mundo habla, y algunos mejor, otros peor, algunos saben más, otros saben menos, pero todo el mundo habla, hace tesis, escribe libros, todo en nombres nuestros. Así que por eso yo creo que ha llegado el momento, ya hace un tiempo, de que nosotros también empecemos a escribir nuestros propios libros. De hecho, otra de las batallas que estamos librando los mapuches, que estamos en las zonas urbanas, por ejemplo, que no hemos elegido vivir acá y que por eso entonces no hemos estado desde pequeños, no somos nacidos y criados en una comunidad y hemos perdido una gran parte de nuestra cultura, del conocimiento de nuestra cultura, y que gracias a la conversa, al trabajo de campo que hacemos nosotros con nuestros mayores, con nuestras ñañas, con nuestras abuelas básicamente, porque en la cultura mapuche la mujer es la transmisora de la cultura y es muy importante para una mujer tener una hija mujer, a diferencia de la cultura occidental donde se prioriza que el primer hijo sea un varón. Bueno, por suerte ahora también ha habido modificaciones, evidentemente la historia no es estática, es dinámica y los procesos se van dando de manera desigual y combinada. Así que por un lado tenemos avances, por otro tenemos retrocesos, pero creo que al final la espiral es ascendente. Yo también, como decían ahorita, tengo fe, y no es una fe estúpida. Nosotros los mapuches decimos Kisu Lela Huillayin. Nosotros no estamos solos. Nosotros estamos con Nehuen, estamos con nuestras fuerzas, las que nos dieron el origen, las que nos animan. Así que eso es lo que nos acompaña. Y por supuesto, la gente de carne y hueso, como ustedes, como Santiago Maldonado, en algunos casos de represión, o de recuperación y represión en este caso. Las represiones las hemos sufrido a lo largo y a lo ancho del territorio y a lo largo y a lo ancho de la conformación de los estados. Y no solamente voy a hablar del estado argentino, sino también del estado chileno, porque el pueblo mapuche está de los dos lados, a ambos lados de la cordillera. Acá hay presente hermanos buluches también. Y esto empezó, esta escalada represiva, hace ya bastante tiempo. Hay un video que no sé si lo podrán conseguir, se llama El pueblo mapuche, una historia de... Bueno, ahora si me acuerdo, después se lo digo bien. Que es cuando nosotros ya estábamos en el año 2008 haciendo una movilización, no una sentada, porque en realidad lo que fue era hacer un petitorio al cónsul chileno, porque había una también buluche, Patricia La Chepa, en huelga de hambre en Gulumapu, y así se fueron sucediendo, y nosotros hacíamos actividades acá, los mapuches, en Puelmapu, como le llamamos al estado argentino, porque es en la zona este del territorio, y Gulumapu sería la zona oeste. Hacíamos actividades y la gente, la verdad que nosotros pasábamos totalmente inadvertidos, porque nadie sabía de qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo. O sea, para mí el problema más importante es la sociedad argentina, que nos desconoce, que no sabe quiénes somos, que no sabe cuál es la problemática, y que en este momento, por
por desgracia, porque ha pasado lo que ha pasado con Santiago Maldonado, y también debo decirlo, y no por minimizar su desaparición, tenía que desaparecer un no indígena para que todo el pueblo argentino saliera a pedir por su aparición. Nosotros nos desaparecen todo el tiempo. Hay cientos de hermanos desaparecidos, y como no se instalan acá, pasamos desapercibidos, gente muerta, no solamente los mapuches. Ahí decía la hermanita, esa es la nieta de Félix Díaz, en el video cuando se hizo la marcha de mujeres originarias, la primera y la segunda marcha de mujeres originarias, donde también estuvimos desapercibidas. Después hizo una marcha, ni una menos, y bueno, como era una marcha políticamente correcta, fue hasta el logro esa marcha. Pero a la nuestra, la verdad, que fueron muy pocos, nosotros estábamos muy contentos porque fue 1 millón de personas. Queríamos 1 millón, pero bueno, llegamos al millar. Y realmente lo logramos con muchísimo esfuerzo, autogestivamente. Yo estuve participando de esa marcha. Acá también hay una hermana que está en la marcha de mujeres originarias, Irma Calpán, que es mapuche, con la coordinadora general de la marcha, Moira Millán. Bueno, se hicieron 2 marchas y se hizo un esfuerzo enorme para que las hermanas de las comunidades vinieran y pudieran dar su testimonio de lo que a ellas les está pasando todo el tiempo. En este minuto las hermanas están desapareciendo y acá no se sabe nada. Entonces, no podemos pedir solamente que no desaparezcamos nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los hermanos y las hermanas, sobre todo las mujeres que son las que resisten en las comunidades y que justamente son las más invisibilizadas. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado argentino siempre ha sido así, como lo explicaban muy bien antes, desde la época, digamos, en que se repartieron las tierras y después se repartieron las personas, se vendió el territorio y siempre fueron por el territorio. Ellos en ese momento pusieron el eufemismo de que era un desierto y por eso había que conquistarlo. No había ningún desierto, nunca lo hubo. Y ahora, justamente, menos que menos, porque bueno, es lo que el establishment pretende, que son recursos naturales. No, acá los gobiernos no deciden, están mandados, están comandados por las corporocracias. Entonces, ellos son títeres de esas corporocracias y van a hacer en función de lo que les soliciten. No es Patricia Bullrich, no es Macri, son títeres, son una porquería de gente, por supuesto, y este gobierno es nefasto, pero está para eso, para cumplir a rajatabla. Otros lo hacen de manera más solapada, pero en realidad a nosotros nunca nos devolvieron nada. Y lo que hemos hecho, sí, es salir al cruce, así como se habló antes, en la década del 90, que se empezaron las recuperaciones de tierra en la Patagonia, en la región de Pulmarí, en Neuquén, que en algunos casos hasta los curas nos acompañaban porque encontraban que era justo lo que se estaba haciendo, y eso se empezó a extender. También en el año 99, en la comunidad de Alma Vida se recuperó justamente cortando rutas, parte del pueblo mapuche y del pueblo tehuelche, que no es que nosotros los mapuches los hayamos exterminado como se quiere instalar hace ya un tiempo, y esto no empezó ahora, no empezó con Hangui, esto empezó con el famoso Casamiquela, que era un personaje nefasto, funcional al poder de turno y a todos los milicos, y que instalaba aún hasta en la conciencia de los propios mapuches, repetía lo que este tipo decía. Por suerte ese se murió, pero después aparecen nuevos Casamiquela, tenemos que estar muy atentos. Los mismos mapuches en aquel entonces creían lo que este tipo decía y decían, bueno, tengan cuidado con los chilenos, siempre fue el tema de los chilenos. Nosotros, hasta que nos dimos cuenta de que realmente los hermanos no eran chilenos y nosotros no éramos argentinos. Nosotros somos mapuches, tanto del otro lado como de este lado. Así me parece que está mejor, ¿no? Y empezamos a elaborar estrategias y a recuperar parte de nuestra identidad. Entonces, en esto que yo decía, de recuperar parte de nuestra identidad, se empezó a recuperar la ceremonia, porque nosotros no somos un Estado, nosotros no somos una república, nosotros somos una nación, reconocida internacionalmente como naciones sin Estado. Nosotros, como el pueblo kurdo y tantos otros pueblos que han quedado divididos hasta en 5 estados diferentes. Entonces, ¿qué es lo que significa ser nación? Significa tener un idioma propio, una propia forma de religiosidad, unas pautas culturales propias, una normativa jurídica propia, una soberanía alimentaria,
la música de su pueblo, todo eso los mapuches lo tenemos. Y todos los pueblos originarios de este territorio y de todos los territorios del mundo lo tienen. Entonces, los estados son inventos, dibujos geográficos que han hecho justamente los poderosos para separar, para dividir a la gente, a los pueblos originarios y robarles el territorio. En este momento, nosotros lo que estamos defendiendo y por lo que nosotros peleamos es por el territorio, pero no porque nos consideremos los dueños de la tierra. Nosotros somos parte de la tierra, por eso somos mapuche. El avance de las mega extractivistas, de las corporaciones hidrocarburíferas, hace desde un tiempo inmemorial que se hace. Al principio era una cosa más tranquila, se puede decir. Como el sistema capitalista se fagocita a sí mismo, inventa nuevas estrategias, cada vez es más violento. Entonces, se pretende reventar a los cerros y hacer la minería a cielo abierto para extraer de la veta que no se ve el oro, la plata, el metal que existe. El fracking es otro sistema que, bueno, en un momento dado acá hay un hermano también, Felipe Ríos, que estuvo explicando muy bien cómo era el tema del fracking, porque ellos están trabajando con ese tema. O sea, para explicar y para hablar hay un montón de cosas que ahora las estamos tocando todos así como abuelo de pájaro. Pero lo que sí yo quiero decir es que este tema de preservar el territorio, de defender a nuestra ñuque mapu, de que no la sigan explotando, eso ha estado siempre y sigue estando en la conciencia de nosotros los mapuches y también de los no mapuches, de los otros pueblos originarios. Pero bueno, en este caso me voy a referir exclusivamente a la recuperación que hace la comunidad hace 2 años, en el 2015, de la comunidad de Guala. Al principio no pasó nada, porque la gente va a recuperar el territorio que considera que le corresponde, porque justamente el instructor y el que ha robado el territorio es Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas. Eso es es vergonzoso, no se puede, no resiste ni el menor análisis. Entonces, ¿quiénes son los extranjeros? Es fácil la ecuación. El punto es que la gente pueda empezar a comprender por qué los pueblos originarios estamos reclamando lo que consideramos que es nuestro, por qué cortamos las rutas, por qué el Estado no nos atiende, más allá de todas las leyes en las que están consagradas en la Constitución, como se dijo también acá, y a nivel internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 169. Los pueblos originarios, la Constitución argentina lo tiene, los pueblos originarios son preexistentes a la conformación del Estado. O sea, si nos vamos a remitir a la ley, sería como mostrarle la papeleta, como decía, y nos tendrían que realmente reconocer eso. Bueno, eso no sucede, y como eso no sucede, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos el toro por las astas y empezamos a tratar de que esa ley se cumpla a través de la acción directa. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso la represión. Siempre ha sido así. No es que ahora empezó la represión. Para nosotros ha sido desde siempre. A mi madre, como les decía, en la década del 30, con toda su familia, la policía, los milicos, acompañándose con los escribanos y abogados, amigos, a la calle, a punta de pistolas. Eso está en la historia, en la génesis de mi familia. O sea, no es algo que yo lo tuve que estudiar o mirar, enterarme por los libros. Yo lo supe siempre porque mi madre me lo contó. Entonces, a partir de ahí, la diáspora, el desarraigo. Y entonces nacemos donde podemos. Yo soy de Los Toldos, tendría que haber nacido en Los Toldos, tendría que haber vivido la buena vida mapuche y no lo pude hacer. Bueno, como yo, tanta gente. Y ahora se agrava con la situación cada vez más acuciante, económica, que padece todo el pueblo argentino, porque nosotros no somos los... No estoy hablando de la posición que tenemos nosotros como pueblos originarios. Ahora, pobres hay muchísimos, obviamente son los más. Y lo triste que en este momento nosotros, realmente a mí por lo menos me produce mucha tristeza, es ver que gente pobre sea funcional al gobierno, ¿no? Pensando que, bueno, que los cortes de ruta están mal, que las cosas que no son correctos, sin tener ningún tipo, digamos, de información ni saber por qué la gente está haciendo eso. Bueno, en ese marco se da, primero en agosto del año pasado,
que lo ponen preso a Guayas. Nosotros hicimos una actividad acá con mi hermano Felipe Ríos, Simona, con Keruli Güell, Tulio Cañemín, Irma y otro mapuche en el obelisco en una radio abierta para visibilizar el conflicto. Bueno, hasta ahí estaba todo bastante tranqui, se visibiliza el conflicto y finalmente, porque le pedían la extradición a Chile, no lo extraditan, el juez Otranto firma, digamos, la resolución y queda en libertad. En enero vuelven a la carga y se les dice, entonces es algo que no sucede nunca, por lo menos yo no soy abogada, no sé, pero me han dicho que no se puede judicializar dos veces a la misma persona. Y él vuelve otra vez, lo toman después que vuelve de una ceremonia en el mes de junio que hacemos nosotros, que es el Cuño de Chepanto, en Bariloche lo toman preso y otra vez con el cargo, digamos, de la extradición a Chile. Y además de eso, el agravante de la gendarmería que hace todo este despliegue, porque la comunidad es muy pequeña, no hay tanta gente. Y la gente que cortaba la ruta era 7, o sea, había 250 milicos y había 7 personas. O sea, está muy claro y, bueno, que no quiere ver, debe ser porque es ciego, porque realmente no se puede comparar, no hay fuerza. Entonces empiezan, porque todas las avanzadas que ha hecho siempre el establishment en el brazo ejecutor de los distintos gobiernos de turno ha sido apoyarse en parte de la sociedad. Así fue el golpe de Estado, por eso se habla de un golpe cívico-militar. Entonces, cuando empieza a tener consenso con la gente, dice, bueno, estos son extranjeros, los mapuches son chilenos, no tienen nada que hacer acá, este territorio es de los tehuelches. Tehuelche es una voz mapuche. Nosotros le decimos tehuelche, chehuelche, a los hermanos Gununakena. El pueblo se llama, el pueblo-nación es Gununakena. Y es un pueblo que está en la zona, digamos, en la zona más este del territorio. Acerca de lo que se habló, pero primero quería traer un recuerdo. Esta es la cátedra donde en los primeros tiempos de esta cátedra que nos está recibiendo estaba Osvaldo Bayer, ¿no? Es uno de los fundadores de esta cátedra, y yo quería recordar, bueno, que Osvaldo hubiera querido estar acá, pero que por cuestiones de salud no ha podido. Y quería recordar que justamente, ¿por qué lo traigo también a colación a Bayer? Porque en 1958 Osvaldo Bayer desarrolló un periódico en la ciudad de Esquel, después de haber sido expulsado de otro periódico porque él no puede dejar de denunciar, ¿no?, los conflictos en los lugares donde va. Entonces, bueno, a pesar de que le avisaron que no le convenía, él siguió denunciando desde el periódico donde estaba trabajando y lo echan de ese periódico. Entonces funda el suyo. Recientemente salió esta compilación, y esto es la primera parte y falta que se edite la segunda parte, con las notas que él fue llevando a lo largo de ese año, que fue lo que duró un periódico que él escribía en su casa, ¿no?, en su máquina de escribir, y se hacía la reproducción tipográfica en su casa, es decir, era un producto muy casero, ¿no?, muy autogestionado. Y en ese periódico, en 1958, él justamente publicaba estas notas, como esta, ¿no? Esta es la reproducción facsimilar, los dramas negros de Cuyamen, ¿no? Después hay otra nota que dice, hay que hablar, ¿cómo es que dice? Bueno, no me acuerdo ahora, no lo encuentro, pero es necesario cuanto antes tratar el drama de las tierras de Cuyamen. ¿Y a qué se refería Osvaldo? Se refería, él va contando la historia de cómo esas 160 hectáreas o leguas, yo no sé, leguas, esas 160 leguas que habían sido reconocidas por el gobierno nacional en 1918 a Nahuelquir, que era uno de los caciques principales de la zona, el cacique histórico en la zona era Ñancuche Nahuelquir, y después a Rafael Nahuelquir le otorga hasta 160 leguas, como en virtud de ciertas maniobras en las que habían intervenido el clásico bolichero que se queda por deudas, ¿no?, que le da fiado el alimento a las familias, y que después, cuando las familias un día se encuentran con que tienen una deuda astronómica, y con qué la pueden pagar, con tierras, que es lo único que tienen, y así se van quedando sin tierras, pero además en una tramoya en la que también habían intervenido legisladores
las llamadas fuerzas vivas de la localidad, entre las cuales estaba el dueño del diario que lo había expulsado a él, ¿no? Entonces él muy valientemente va contando, y esto es en 1958. Esa actividad de denuncia le valió su primera acusación de traición a la patria, que después, bueno, a lo largo del tiempo, en un momento también sufrió la declaración de persona no grata por parte del Congreso Nacional, hasta que, bueno, recientemente en un proyecto de Filmus se revirtió y por el contrario, bueno, no solamente no se lo consideró más persona no grata, sino que se le realizó el homenaje que el Congreso le debía. Quiero decir que, bueno, esto viene de muy largo tiempo y que también esta asociación entre, digamos, la violencia contra los pueblos originarios, que es todo lo que él va contando, como esa familia que había sido adjudicada, una familia extensa, ¿no? Porque se daba al cacique y su tribu. Es decir, que eran muchas familias que tenían mucho territorio y terminaron con una casita que es lo único que le dejaron, ¿no? Cómo habían sido despojados y se asocia esa cuestión de la violencia que viene de, como lo contaba Osvaldo, en este caso desde 1918, en esta familia particular, con esa asociación de lo que sería la patria. Es decir, si uno denuncia esos temas, es un traidor a la patria. ¿Por qué es un traidor a la patria? Porque en esta construcción de la argentinidad, lo que nos mostraba Alexis y Mariano, con esa reconstrucción de lo que venía haciendo desde la época de Roca, ¿no? Y cómo se exaltó la figura de Roca como lo que era bueno en términos civilizatorios, en términos de lo que es bueno para los argentinos, y que, bueno, que no estar de ese lado, no estar del lado de lo civilizado, que es el lado del avance militar, que es el lado de la conformación violenta del Estado, es ser traidor a la patria. Bueno, y después quería comentar, ¿no?, que algo que también lo describió Marta y que me parece que se habló en estos días acerca de qué significa esa soberanía, como decía Marta, en relación a la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Lo mencionó. Y bueno, y en relación también a eso de cómo las naciones pueden ejercer su cierta libertad, ¿no? Cómo tienen su lengua, cómo tienen sus costumbres, cómo pueden tener hasta sus instituciones jurídicas, su estructura administrativa. Eso es lo que caracteriza a una nación, además de la historia, la memoria, ¿no? Y oponerlo a lo que se está hablando en estos días de que habría un propósito de secesión y que es algo que preocupa a mucha gente, ¿no? Y que vemos que no tiene nada que ver con lo que está hablando Marta, que nos está diciendo cómo es lo que piensan la mayoría de las organizaciones, ¿no? Pensando desde el Estado, desde este Estado que se impuso, ¿no?, de una forma tan violenta y tan verticalista, no podría haber una mínima autonomía, ni siquiera en ese nivel, sin que signifique una amenaza para la soberanía, ¿no? Y ese es el fantasma que se agita, digamos, para generar consenso, como nos decía Marta, para generar consenso, porque es el consenso que necesitan las dictaduras, es el consenso que necesita el terrorismo de Estado, ¿no? Necesita convencer a la población, convencer a la ciudadanía que los objetivos de ciertos sectores poderosos son objetivos compartidos, deseables para toda la ciudadanía. Eso es de hegemonía, ¿no? De esa manera funciona. Es decir, la definición típica, ¿no? Cuando se convence de que, cuando se puede generar consenso de que los intereses de un sector en particular son intereses generales, ¿no? Y eso es un poco a lo que se está apuntando. Cuidado que están en contra de los argentinos, cuidado que son terroristas, cuidado que son chilenos, están bancados por los ingleses. Bueno, aparte esta cuestión de estar bancado por los ingleses tiene que ver con ese racismo que está diciendo, detrás de decir eso, nos está diciendo no solamente que se le adjudica, bueno, un propósito violento, porque cuando se dice están bancados y se refieren además a una financiación en términos de armamento, ¿no? Una cuestión que ya vimos que es bastante absurda, pero además con esa idea de que cuando el indígena, cuando el miembro del pueblo originario se planta políticamente, es porque alguien le puso la idea en la cabeza, ¿no? Como ese ninguneo de la capacidad de los pueblos originarios de tener una idea política, ¿no? Y manifestaciones políticas de poder llevar una lucha a cargo. Si lo hacen es porque hay
otro que está detrás de ellos. Y ese otro, además, encima son los ingleses, ¿no? Entonces, hay que recordar también que los procesos históricos que nos pasaron a todos los argentinos también le pasaron a los pueblos originarios. Los pueblos originarios han sufrido la dictadura de la misma manera que el resto de los argentinos. Los pueblos originarios tienen no solamente desaparecidos ahora en democracia, como lo recordaba, desaparecidos, muertos, amenazados, expropiados de sus tierras, etc. en tiempos de democracia, y también lo tuvieron durante la dictadura. En los últimos tiempos se reivindicó la figura de algunas de estas víctimas de la dictadura, y por ejemplo, por nombrar uno, el caso de Celestino Aigo en Neuquén, que fue muy mencionado porque fue parte del juicio de la mega causa La Escuelita, y bueno, y además es un caso como paradigmático porque encima no es solamente el caso de un desaparecido que viene a ser mapuche, no solamente por su pertenencia, por su apellido, Aigo, es decir, una de las comunidades más grandes en la provincia, más conocidas es la comunidad de Aigo, sino que además tenía una lucha que tenía que ver con el territorio. Es decir, él era un joven de algo más de 20 años que era un militante barrial, diríamos ahora. Estaban construyendo una sociedad de fomento en uno de los barrios pobres, en el barrio Valentina Sur, ¿no? De la ciudad de Neuquén. Estaban construyendo una biblioteca popular, una biblioteca obrera, y parece que eso fue suficiente para desaparecer junto con otros, ¿no? Con los hermanos Pinchuleo y con otros. Pero además, él estaba tratando de revisar la historia de por qué el ejército, de qué manera el ejército se había quedado con las tierras de su familia en Aluminé. Es decir, que el ser un mapuche urbano, ¿no? Y tener una lucha compartida con jóvenes que no eran mapuches, que eran de los barrios, de las villas, ¿no? Diríamos hoy, de la ciudad de Neuquén, no implicaba olvidarse de cuál era el origen histórico y por qué a través de las generaciones habían ido